Con los votos de todos los partidos, el Senado aprobó la ley de cuidados paliativos. Hay una realidad en nuestro país hasta este momento que no todas las personas acceden a este servicio. ¿Qué impacto tiene esta ley? ¿Qué pasará con los pacientes? ¿Qué pasará con las familias, por ejemplo, de los pacientes? De este y otros temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Sí Comienza el Lado B. El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que garantiza cuidados paliativos a todo paciente que lo requiera en todo el país y lo extienda a sus familiares y cuidadores. El proyecto establece en su primer artículo el derecho universal a recibir cuidados paliativos a personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan y limitan su pronóstico vital. El proyecto en el artículo 2 extiende estos cuidados y atenciones especiales a sus familiares y cuidadores y padres de niños en etapa prenatal cuando padecen enfermedades intraútero, abarcando las dimensiones físicas, psicológicas y social. En cuanto a los deberes que la ley le fija a los prestadores de salud, públicos y privados, se detalla que deben brindar asistencia paliativa a todos los usuarios de su institución, que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, con la misma calidad, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, lugar de residencia, discapacidad, condición social y económica o cualquier otro criterio injustificado y discriminatorio. Además, deben asegurar la difusión del derecho a los cuidados paliativos entre todos sus usuarios y disponer de información sobre la atención paliativa en todas sus oficinas de atención al público. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Lado B. Gracias, un placer. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, te agradezco, porque no sos de dar muchas entrevistas, por lo tanto te agradezco que estés aquí esta noche con nosotros para hablar en principio de este tema que es importante en tu primera legislatura, ¿no? Es tu primera experiencia parlamentaria. ¿Qué balance haces? ¿Es lo que te imaginabas? ¿Con qué te encontraste? Indudablemente es una tarea que si la haces con seriedad y responsabilidad te lleva mucho tiempo, mucha energía y mucho estudio. Yo hoy estaba con una escuela de alumnos de sexto de primaria y les contaba que tengo 7 comisiones y más o menos por comisión hay 3 temas en simultáneo, porque en general se tratan 2 o 3 temas en simultáneo, entonces de pique tenés 21 temas en la cabeza que los tenés ahí, ni que hablar con los temas propios que uno va presentando, los proyectos que vas presentando. Entonces, es como un ejercicio de mucha concentración y de mucho, como que saltás de un lado al otro todo el tiempo. Te expone a una variedad de temas bien distintas. O sea, trabajé siempre en temas sociales, entonces hay algunas áreas en las que me siento más cómoda o las que naturalmente tengo como una inclinación, pero capaz que hay otros temas que no tanto. Y la verdad que el balance es súper positivo. Yo estoy muy contenta con el trabajo de estos años. Presenté 9 proyectos de ley, tengo 2 leyes aprobadas. Y siento que tengo una mirada que a veces es distinta. Hoy justo estábamos hablando de los cuidados paliativos. Bueno, yo traje la dimensión de los niños. En general he trabajado mucho con temas de infancia. En la pandemia trabajé muchísimo para la apertura de la presencialidad, con temas que capaz que no son los más comunes. Ahora estoy trabajando en un proyecto de ley sobre parto humanizado, el empoderamiento del diagnóstico pre y postnatal del síndrome de Down. Temáticas que no son las que ocupan capaz los titulares de las noticias, pero que yo entiendo que hay mucho trabajo por hacer. Así que muy contenta, la verdad muy contenta. Este es un tema importante, ¿no? El que hablábamos recién, del proyecto de ley de cuidados, de esta ley de cuidados paliativos. ¿Qué impacto crees que puede llegar a generar? Tuvo el voto de todos los partidos. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, lo primero es decir que hay como distintas visiones en cuanto a si era o no era necesaria una ley. Uruguay está hoy más o menos en el entorno del 65% de cobertura. Somos probablemente el mejor país de América Latina en relación a los cuidados paliativos y esto pasó sin marco normativo. Yo creo que de todas maneras el marco normativo va a ayudar a traccionar, sin lugar a duda, porque si bien tenemos un 65%, hay grandes, cuando haces como el doble clic en cómo está conformado, hay grandes inequidades.
entre lo que es Montevideo y otras localidades, o si querés ciudades y ruralidad, ahí tenés una primera brecha. Tenés una brecha también entre adultos y pediátricos, justamente los cuidados paliativos de los adultos versus de los pediátricos que están en general menos desarrollados, y también público-privado, ¿no? Entonces, ese es el 65% es general, pero después cuando mirás la realidad por departamento es súper dispar. Entonces, se ha avanzado mucho, se ha avanzado, por ejemplo, en la oferta académica, se ha avanzado en la preparación, hay muchos. Yo en este tiempo, la verdad que he conocido profesionales con una trayectoria muy relevante, muy valiosa, que son invitados por otros países. O sea, realmente hay gente muy bien formada en nuestro país, pero todavía queda, si querés, un paradigma anterior en relación a qué son los cuidados paliativos, a la resistencia y a esta mirada que tiene que ver con evitar el sufrimiento. Y en realidad los médicos, hoy justo ayer conversábamos en la Cámara esto de que, bueno, los médicos son formados para curar en términos generales, ¿verdad? Ese es el chip con el que se los prepara, para lo que se los prepara. Y acá es como que estamos entrando en una dimensión que muchas veces es distinta, porque muchas veces la posibilidad de curar no está sobre la mesa. La posibilidad que está sobre la mesa es evitar el sufrimiento. Entonces, acá, cuando de vuelta, en todos estos meses que hemos conversado con muchísimos profesionales que están día a día con personas que reciben cuidados paliativos y con los profesionales, te dicen, bueno, a veces los de la vieja guardia les cuesta un poco cambiar ese paradigma, ¿verdad? Y bueno, yo creo que lo que se hizo fue un paso importante, un paso necesario. Y cuando conversamos con distintas personas vinculadas al Ministerio de Salud Pública, la propia ministra lo dijo, no estamos tan lejos de llegar a la universalización de los cuidados paliativos en nuestro país. Un poco por la escala, otro poco por cómo se ha avanzado en todo este tiempo. Entonces, tenemos un horizonte temporal, yo creo, bastante, o por lo menos yo tengo una mirada bastante optimista de lo que es el horizonte temporal. Perdón, el horizonte temporal que tenemos por delante. Bueno, en ese sentido, me quedo con eso que mencionabas recién, ¿no? Lo contabas, lo mencionaba en la introducción. Hoy, lamentablemente, no todas las personas pueden acceder por distintos factores, algunos los manejabas recién. Para poder implementar esto se necesita recursos. ¿Se contará con los recursos para precisamente poder alcanzar esa meta? Y bueno, se votaron el año pasado en la rendición, sí, que se para repetían. ACE, ¿no? Sí, exactamente. Lo otro que es importante es cuando uno investiga y escucha a los expertos, lo que te dicen es que en términos generales el costo termina siendo menor. Y a priori uno dice, ¿cómo puede ser? Si en realidad cuando se habla de cuidados paliativos se habla de un abordaje integral, ¿no? Se habla de las distintas dimensiones de la persona y se hablan de equipos que están integrados por profesionales desde asistentes sociales, psicólogos, médicos. Entonces, ¿cómo puede ser que termine siendo más económico? Y bueno, termina siendo más económico muchas veces porque la asistencia no necesariamente se presta en un centro de salud. Se ve que muchas veces esta asistencia integral es mejor que suceda en el hogar. Y bueno, obviamente de las cosas más caras en lo que tiene que ver con la atención sanitaria es justamente el día, por ejemplo, en un CTI, ¿verdad? Entonces, es un cambio de paradigma que indica que existe la posibilidad de expandirse y de que el costo final, obviamente no es esa la razón, pero tiene también este componente que hay que tenerlo en cuenta. El artículo 2 de esta ley habla del paciente, pero también suma a la familia, ¿no? Que es un componente importantísimo en toda esta situación. ¿Dónde estará puesto el foco ahí? ¿Cómo se debería implementar esto? Claro, sí, se habla del estudio del familiograma, o sea, de intentar entender a la persona en sus circunstancias, a la persona en su entorno. Porque cuando una persona está transitando una etapa como digamos, a la que puede acceder con cuidados paliativos, en realidad está en una situación muy particular. Y ahí es importante entender cuál es el sostén, si se quiere, afectivo de esa persona y cuáles son las circunstancias. Muchas veces, digamos, la realidad está atravesando a todo ese sistema familiar y no se limita al propio paciente. El impulsor de este proyecto es el legislador Rodrigo Goñi, ¿no? Del Partido Nacional, que a su vez él está en contra de la ley de eutanasia, el proyecto de ley que está en el Parlamento, que fue presentado por el legislador Ope Pasquet del Partido Colorado, de su sector también, ¿no? El sector Ciudadanos. Tenés una opinión contraria también sobre el proyecto de ley de eutanasia. ¿Cómo fue el proceso? Porque tengo entendido que también conversaste con él hasta tomar una decisión. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, primero el proyecto de paliativos en realidad el borrador inicial fue hecho por un conjunto de paliativistas. Y bueno, y así fue como llegó al Parlamento.
Yo en relación al proyecto de eutanasia, la mirada que tengo es que no estamos en nuestro país, entiendo yo, todavía listos para dar este debate. Y la sensación o la opinión está sustentada justamente en que entiendo que primero tienen que llegar los cuidados paliativos. Cuando uno conversa con personas que están trabajando en el día a día, lo que dicen es la enorme mayoría de las personas no quieren morirse, lo que quieren es dejar de sufrir. Yo en su momento, en el 2012, a raíz de la muerte de mi padre, me leí todos los libros de una persona que para mí es un referente de estos temas, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella se la toma como la primer tanatóloga occidental, la primera persona que se dedica a estudiar estos temas. Y ayer, un poco repasando para estos días en los que estábamos votando, revisando un poco su postura, de vuelta, ella afirmaba esto mismo, que yo la verdad que no lo recordaba, en que la gente lo que quiere es dejar de sufrir. Por supuesto que sí, hay algunos casos puntuales de algunas personas que quieren más que eso, pero la percepción que yo tengo es que, en definitiva, tenemos que universalizar los cuidados paliativos porque puede ser peligroso discutir la eutanasia en el contexto como el que estamos ahora. Porque, en definitiva, no estamos llegándole a todo el mundo con los paliativos. Nosotros tenemos, desde mi perspectiva, un problema en relación al tratamiento que le damos a las personas en situación de vulnerabilidad en general. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, las personas mayores. Creo que se nos juega mucho esto de el valor de una persona vinculado a su nivel de productividad, a qué tan bien está, a cuánto nos sirve como sociedad. Me parece que ahí tenemos un trabajo para recorrer, un camino para recorrer. Me toca muy de cerca la realidad de discapacidad y me consta que hay mucho para trabajar en ese sentido. Creo que pasa lo mismo con tercera edad. Entonces, yo creo que como legislador, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, o el trabajo que en lo personal yo entiendo que tengo que hacer, no tiene tanto que ver con estoy a favor o en contra de la eutanasia, que puede llegar a ser un discernimiento que puedes hacer tú como periodista, por ejemplo. Yo creo que en mi caso, si estoy a favor o en contra de la eutanasia, casi que es irrelevante en este sentido. Yo lo que tengo que pensar como legislador y como diseñador de políticas públicas es cuáles creo yo que son los efectos en el mediano y en el largo plazo de una ley de estas características. Y ahí es donde yo tengo la convicción, en el acierto o en el error, de que nosotros hoy en Uruguay no estamos preparados para darnos ese debate. Lo cual no quiere decir que no sea un debate bienvenido y no quiere decir que en unos años en lo personal incluso lo pueda apoyar. Pero tengo la convicción de que hoy sería desacertado, tengo la convicción de que sobre todo que hoy sería peligroso, porque nosotros estamos en definitiva ofreciéndole la posibilidad de morir a una persona a la cual no le estaríamos ofreciendo la posibilidad de dejar de sufrir, porque no estaríamos con cuidados paliativos universales. Y ese es el ángulo. A mí me llevó, tú me preguntabas por cómo había sido con OPE, me llevó muchísimos meses de estudio. Yo en general, la verdad que para tomar definiciones sobre los distintos temas, no es que leo una carilla y me caen las fichas. En general, sobre todo en temas tan sensibles como este, me tomo el tiempo. Yo tenía la posibilidad de tomarme el tiempo, de conversar con infinidad de personas, familiares, por supuesto personas que están a favor y personas que están en contra. Y a mí me dio mucha paz esto que te decía. O sea, no tiene tanto que ver con qué pienso yo sobre la eutanasia, sino cuál es lo que pienso yo, que bueno, estudiando políticas públicas es un poco lo primero que te enseñan. O sea, uno tiene que pensar muy bien cuál es el coletazo de la política pública que está diseñando o cuál es el efecto que entendemos va a tener en la sociedad. Y eso me parece que en nuestro país falta, y falta mucho. Entre otras cosas falta porque no hay medición, muchas veces no tenemos medición sobre los impactos de nuestras leyes. Bueno, hay toda una... Si miramos en la historia del Uruguay, la maestría en administración pública, en políticas públicas es relativamente reciente. O sea, tenemos todo un trabajo para hacer como sociedad, creo yo, y como diseñadores de política pública, en esto de los impactos de las leyes. Muchas leyes, por ejemplo, están ahí vegetando, no cumplen con los objetivos para los cuales fueron pensados y tampoco se revisan. Yo el año pasado hice, por ejemplo, un conversatorio sobre inclusión de personas con discapacidad en el Estado. Tenemos una ley que fue votada hace 12 años, con la cual yo en lo personal estoy súper a favor y alineada,
Pero bueno, esta ley no trajo el resultado que se buscaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar la cuota? Y no, lo primero es traigamos a las personas que trabajan en los departamentos de capital humano, preguntémosle por qué no se está cumpliendo con la ley y pensemos creativamente qué soluciones se nos ocurren, ¿no? Creo que ese ejercicio no lo tenemos incorporado, entre otras cosas porque rinde mucho más políticamente presentar una ley que organizar un conversatorio de por qué la ley no está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Con respecto a lo de eutanasia, ¿no podrían convivir los dos proyectos? El de cuidados paliativos y también el de la eutanasia. Podrían, sí, claro, podrían convivir. Lo mío tiene que ver con que entiendo que no estamos listos todavía. No tenemos, por ejemplo, casos de países de contextos parecidos a los nuestros. La ley de eutanasia fue sancionada en países desarrollados con un nivel de cobertura, de protección social bien distinto que a los nuestros, un nivel de, bueno, cuestiones. Nosotros sabemos que en Uruguay tenemos un desafío gigante con lo que es la salud mental. Tenemos un desafío gigante, estamos encabezando los rankings internacionales a nivel de suicidio. O sea, tenemos unos problemas de base que hacen que desde mi perspectiva este no sea un tema prioritario. El proyecto de ley de eutanasia habla de que la persona que toma la decisión de terminar con su vida tiene que ser psíquicamente apta, ¿no? ¿Qué lectura tenés sobre eso? Sí, sí, indudablemente eso es importantísimo, que esté psíquicamente apta. De vuelta, yo no me refería a la persona particular, sino al efecto en la sociedad en general. Estamos con una sociedad que está presentando unos desafíos y unos problemas vinculados a este tema que a mi juicio requieren atención y bueno, es un poco la postura que tengo y me parece que, de vuelta, no tenemos países parecidos a los nuestros. Yo creo que, mirá, Wilmar, una de las críticas que yo le hago a los 15 años de gobierno del Frente en muchas de las leyes que se sancionaron es que se legislaron como si fuéramos un país que no somos. Muchas veces se legisló como si fuéramos Holanda, por decirles un ejemplo. Y cuando vos legislás tan lejos de nuestra realidad, yo hay leyes que se sancionaron con las cuales las leo y la verdad que muchas veces estoy de acuerdo de pe a pa con lo que dicen. Y cuando las leía como una ciudadana no legisladora, me parecían buenas leyes muchas de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú legislás y estás muy lejos de esa realidad en los hechos, cuando empezás a hablar con los operadores vinculados a esas leyes, con los operadores de la justicia, con los distintos actores que te dicen, sí, divino eso, ahora vení acá y tengo un atraso de no sé cuántos meses. Y bueno, y ahí muchas veces se generan problemas que antes no teníamos, se generan expectativas en distintos colectivos. Te pongo un ejemplo. En el 2017, creo que fue, Tabaré Vázquez firmó un protocolo de actuación sobre la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas comunes. Yo soy mamá de una hija con discapacidad y me acuerdo haber festejado ese protocolo. La verdad que me pareció un paso a celebrar. Creí que además de ese protocolo venía acompañado de distintas acciones, capacitaciones, formación a docentes, y no. Entonces, está bienvenido el protocolo, pero no alcanza un protocolo solo, ¿no? Entonces, creo que a veces nos ha pasado eso en muchos casos, con leyes que generan expectativas en determinados colectivos porque piensan que la realidad de ellos, de sus familiares, va a cambiar y bueno, y no necesariamente cambia. Yo tengo una visión mucho más pragmática, creo que es mejor las leyes a veces chicas, menos ambiciosas, pero que pueden ser realmente llevadas a cabo en su totalidad. Mencionabas recién la salud mental. Esta rendición de cuentas pone el foco en salud mental. Hace algunos días, en esa misma silla, estuvo sentado el doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, y acá mismo me contó que en la emergencia de clínicas tienen entre 3 y 4 casos de autoeliminación, de intento de autoeliminación por día, ¿no? Sí. Has trabajado en tema de prevención del suicidio. Sí. ¿Cómo se debería abordar ese tema? Ay, mira, estoy trabajando con una psiquiatra, una uruguaya, doctora en psiquiatría, Matilde se llama, que trabaja en el sistema de salud pública en Barcelona. Y tuvimos reuniones muy buenas con José Luis Fatián. Se está mejorando mucho, el tema de los registros de autoeliminación para que se disparen las distintas alarmas, digamos. Pero sí, queda mucho por hacer. La verdad que es bueno, justo hoy conversaba con un colega tuyo, en este proyecto de cuidados paliativos, una de las cosas que se perdió del proyecto original se quitó, cuando se habla de las distintas dimensiones, se habla de la dimensión física,
social y decía espiritual, y esa palabra se quitó. Y la verdad es que yo creo que parte de lo que nos pasó con eso, la verdad que no entendí mucho, no pude dar con por qué, pero me da la impresión de que vinculado a esto que me preguntabas por intentos de autoeliminación, me da la impresión de que cuando se barrió con religiosidad, se barrió con espiritualidad en Uruguay. Y bueno, y eso hace que puede haber una conexión con estos números tan preocupantes que la verdad que nos interpelan a todos, ¿no? Sobre todo en los rangos etarios más jóvenes. Sabemos que seguimos en Uruguay y en el mundo arrastrando los efectos de la pandemia. Yo me acuerdo que cuando peleaba por la vuelta a la presencialidad y me desesperaba, me generé un vínculo muy bueno con Bernardi, que era el psiquiatra, uno de los psiquiatras del GACH, y yo tenía como dos grandes reparos. Uno es, por un lado, el GACH, que fue, yo creo, un acierto enorme. Teníamos virólogos, inmunólogos, infectólogos, que me encanta que estén ahí, súper necesario. Desde mi perspectiva nos faltaban sociólogos, psicólogos, psiquiatras, estaba como desbalanceado. Entonces, a la hora de la toma de decisiones, pasaba que estaba como desbalanceado en cuanto a la formación. Y sumado a eso, que es algo que yo lo sostenía en su momento, cuando me peleaba para que se abrieran las escuelas y cuando terminaban reuniones con las más altas esferas diciendo, ¿qué es lo que pasa? De un lado teníamos contagios, muertes, COVID positivos, camas, todos números duros, fríos, y por otro lado teníamos, una posible depresión, un posible trastorno de ansiedad, un posible incremento de la anorexia nerviosa, o sea, muchas patologías que, claro, no se daban como con un corte, como se daban todas las otras. Entonces comparabas números duros y en el momento contra potenciales a futuro, que eran mucho más difíciles de medir. Y yo creo que esto, el hecho, por ejemplo, de que haya sido un año récord en cuanto a los intentos de autoeliminación, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que el efecto que arrastramos de la pandemia y cómo seguimos hoy en 2023, y seguramente, todos tenemos casos cerca de ejemplos de que, que realmente se cayó en un pozo de una determinada condición en la pandemia y todavía no pueden sacar la cabeza. Fue muy duro. Yo creo que tenemos que aprender mucho, ojalá aprendamos mucho de lo que implicó ese confinamiento y de cómo cuando hablábamos de salud, yo una cosa que en la Cámara de Senadores le dije hasta el cansancio, no puede ser que en el pleno 2020, cuando hablamos de salud, seguimos pensando en salud del cuerpo. A mí eso me desesperaba, pero realmente se pensaba, si bien tenemos, tenemos una ley de salud mental, igual cuando se habla de salud, se piensa en salud del cuerpo. Y somos mucho más que cuerpos, por suerte, ¿no? Me parece que ahí tenemos mucha tela para cortar, hay mucho trabajo para hacer. Yo, como te digo, celebro los avances. Se les daba esta paradoja de que, por un lado, teníamos los números muy recientes en la pandemia y, sin embargo, lo vinculado a autoeliminación había que esperar no sé cuántos meses para dar con las cifras. No estaban los vehículos para que se dispararan las alarmas frente a los intentos de autoeliminación. Sabemos que hay una relación inversa entre hombres y mujeres en cuanto a que se terminan suicidando mucho más los hombres que las mujeres, pero intentan mucho más las mujeres. Entonces, los hombres son más, si se quiere, eficientes cuando intentan, verdaderamente lo logran en un porcentaje mucho más significativo. ¿Qué hacemos con todas esas mujeres que intentan y no lo logran? ¿Y dónde están las redes? Yo creo que acá hay un potencial importante para trabajar a nivel de las redes y para trabajar a nivel de alternativas. Con esta doctora que te comentaba, Matilde Elises, que trabaja en Barcelona, allá se amplió el menú de posibilidades frente a las distintas cuestiones de salud mental. Por ejemplo, se incorporó el mindfulness, que es una disciplina que tiene resultados muy buenos, a veces mejores que los psicofármacos o que las terapias para determinadas patologías. Acá todavía es algo que genera como un cierto reparo. Yo, con el Día Internacional del Yoga, hicimos un evento en el Parlamento, vinieron más de 100 personas y usamos la excusa de que el Día Internacional del Yoga es un día que está reconsagrado por las Naciones Unidas,
pero combinamos yoga y mindfulness, un poco en esta idea de si se quiere, unir distintas disciplinas y también visibilizar el mindfulness, las prácticas que incorporan el cuerpo y la mente. Son disciplinas que en el mundo se ha avanzado mucho en eso, por los resultados que dan, también porque muchas veces tienen costos menores. Y nuestro país es conservador en esas cuestiones. A mí me miraban como, ¿quién es esta loca? ¿Cómo te animaste a hacer este evento? Y la verdad es que hay una red de parlamentos del mundo que incorporan el mindfulness en los parlamentos. Yo conocí a una persona que fue parlamentaria en el Parlamento inglés, ni más ni menos, que hace 20 años que está en esto, que promueve, y la verdad es que bueno, son todas herramientas que tienen para muchas personas muchos resultados muy positivos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Venís desde hace un tiempo trabajando también en primera infancia, ¿no? En ese sentido hay distintas propuestas a nivel parlamentario. La doctora Cristina Lustenberg viene trabajando también. Hace algunas horas el Partido Independiente le presentó al presidente de la República una propuesta para erradicar la pobreza infantil. ¿Dónde pones el foco en la primera infancia? ¿Cómo se puede solucionar ese tema que es clave, ¿no?, en el desarrollo de cualquier país? Sí, es clave y tenemos ahí una realidad de mucha atomización. Yo, con respecto al proyecto de Cristina, comparto profundamente el diagnóstico que ella hace y la esencia de lo que busca simplificar. Te confieso que el proyecto pareciera ser un poco ajeno a nuestra realidad. O sea, es casi como un tratado que está muy, muy bien hecho y muy bien pensado. Me preocupa, sinceramente, que nos quede un poco lejos en esto que hablábamos antes, ¿no? Todavía tengo pendiente de conversar con ella y bueno, tener un par de reuniones para profundizar. Yo creo que hay mucho para hacer en primera infancia y en infancia en general. Yo estoy trabajando en un proyecto de desinternación sobre eso. Es una realidad que Uruguay y Chile son los dos países de la región que tienen el porcentaje más alto de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Ahí también tenemos un pendiente. Tenemos bastante evidencia hoy en día. Yo creo que no hay quien se anime a cuestionar lo que implica para un niño ser criado en un entorno no familiar, ¿verdad? Y las consecuencias que eso tiene. Hay los países en donde esto se mide como muy bien, se hablan de las trayectorias de vida en el Estado. Y obviamente que hay que ser súper cuidadosos para no estigmatizar, pero para que la gente entienda, en Uruguay sería un recorrido del INAHU al INISA, del INISA al COMCAR, ¿verdad? Toda una vida en trayectorias, toda una trayectoria de vida en dependencias del Estado. Y ahí, bueno, estamos ahora justo el 20 de este mes, del mes que viene, trayendo gente con mucha experiencia. Estamos intentando hacer un abordaje integral, ¿no?, en lo que tiene que ver con el antes de la institucionalización, en el durante y en el después. En el después, Argentina tiene una ley muy, muy buena, impulsada por una diputada que se llama Carla Carrizo, que va a estar viniendo. En el antes hay unas experiencias peruanas que también son muy buenas. Y bueno, a ver cómo hacemos. Nosotros tenemos esta fragmentación que atenta contra el resultado. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que es muy difícil medir el gasto efectivamente, o el gasto, no usemos la palabra gasto, la inversión que hacemos en infancia, ¿verdad? Ahí tenemos un problema de vuelta por la parte institucionalmente. Yo en el 2018 participé de este congreso en Chile impulsado por UNICEF. Me acuerdo que a la vuelta en ese 2018 se invitaron a las distintas dependencias del Estado que estaban vinculadas con esta temática. Y me quedé sorprendidísima. Yo había trabajado en temas de educación en contexto, en distintos temas vinculados a infancia, pero siempre desde sociedad civil, nunca desde el Estado. Y me acuerdo que me sorprendió muchísimo en esa conversación, que éramos, no sé, unos 10, 15 actores distintos, que realmente había muy poca coordinación, muy poco espacio de trabajo real interinstitucional. Y yo creo que eso es un debe histórico que tenemos en el Estado en distintos temas, porque me acuerdo cuando los contenedores de tapa naranja, con el tema de los envases y todo, a mí me tocaba en aquel entonces, yo trabajaba en una superficie grande, y las reuniones en la Dinama, entre la Intendencia, las grandes superficies, aquello era un lío, hace muchísimos años.
Pero digo, tenemos un debe, creo, en lo que es el trabajo interinstitucional, mucho para mejorar. Y en lo vinculado a infancia, sin lugar a dudas hay un espacio de mejora enorme. Y bueno, por suerte está siendo prioridad en cuanto a el destino de los recursos. Es ahí que se juega el partido. Los primeros 3 años de vida se juega el partido. ¿Pero alcanzan con los recursos que hoy se le destina a ese sector? Bueno, al alcanzar nunca alcanza. Yo creo que alcanzar nunca alcanza, ¿no? Pero bueno, es un paso importante. Hay que seguir profundizando el trabajo en esas etapas tempranas, porque bueno, después muchas de las políticas públicas que vienen después son políticas públicas a las que en definitiva se llegó tarde, ¿no? Y bueno, ahí me parece que hay todavía mucho trabajo por hacer. El proyecto de Iván de Posadas no lo leí todavía, no sé en qué consiste exactamente, pero obviamente el titular no puede haber nadie que esté en desacuerdo. Carmen, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Por favor, un placer. Hasta Gracias la próxima. por la invitación. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.